Bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical Quédate en casa. Damos gracias a Dios que nos permite estar hoy por medio de internet aprendiendo un poco más de Él. Bienvenidos niños de la clase y a todos nuestros invitados que nos puedan estar acompañando hoy. Hoy vamos a continuar con la historia hebrea. ¿Recuerdan que el reino se dividió y había dos reinos? ¿Lo recuerdan? ¿Los pueden nombrar? Muy bien, vamos a continuar y nuestra clase de hoy la contaremos cronológicamente, lo que quiere decir que contaremos la historia de acuerdo a cómo sucedieron los hechos. Con la muerte de Omri, rey de Israel o reino del norte, comenzó a reinar Acab sobre Israel en el año 874 a.C. aproximadamente, y reinó 22 años. Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. De todos los reyes de Israel, es considerado como el más malvado de todos. Primero, se casó con Jezabel, hija del rey de los Sidonios, una mujer perversa. Siguió también a todos los ídolos de las naciones a la que Dios había dicho que no hicieran alianza. Sirvió a Baal y le hizo altar. Es más, le hizo un templo en Samaria y lo adoró. También hizo una imagen de acera, provocando con todo esto la ira de Jehová, Dios de Israel. Mientras tanto, en Judá, el reino del sur, en el año 872 a.C., aproximadamente, reinaba Josafat, hijo de Asa, y él anduvo en los caminos de su padre, haciendo lo recto ante Dios. Dios prosperó a Josafat. Él anduvo en sus mandamientos, enseñaron la ley al pueblo, tuvo riquezas y gloria en abundancia. Pero hizo alianza con Acab, el rey de Israel, lo cual enojó mucho a Dios. Mientras en Israel, con el reinado de Acab y haciendo lo malo, hubo sequías, guerras, y Acab y Jezabel hacen cosas horribles por avaricia. Y Dios le dijo a Acab y a su esposa Jezabel que tendrían una muerte muy horrible. Aconteció que el rey Josafat va a visitar a Acab, luego van juntos a pelear contra los sirios. A él, en una de las guerras, le dan un flechazo y muere. Acab es traído a Samaria y lo sepultaron. Lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamían su sangre, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Y reinó Ocosías, hijo de Acab, en el año 853 a.C. aproximadamente, y reinó por 2 años. Y anduvo en los malos caminos de su padre y su madre. Sirvió a Baal y lo adoró. Ocosías hizo alianza con Josafat, rey de Judá, haciendo negocios con él construyendo barcos, lo cual enojó a Dios. Un día cae por la ventana y enferma, y en lugar de consultar a Dios, va y consulta a Baal-Zebú, dios de Cron, lo cual es amonestado por Dios por medio del profeta Elías, de que nunca se levantaría de cama y moriría. Y así fue, murió. Y reinó Joram, su hermano, porque él no tenía hijos. Aproximadamente en el año 852 a.C. y reinó 12 años. Hizo lo malo también, aunque quitó las estatuas de Baal, pero siguió en los pecados de los otros reyes, llevando al pueblo por esos caminos. Hubo hambre y guerras en gran parte de su reinado. En Judá comenzaba a reinar Joram, hijo de Josafat, al mismo tiempo que su padre, aproximadamente en el año 848 a.C., y reinó 8 años. E hizo lo malo ante los ojos de Dios. Cuando tuvo mucho poder, mató a todos sus hermanos. Se casó con Atalía, hija de Acab, rey de Israel, y Jezabel. Por todo lo malo que hizo, Dios lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Por esa enfermedad se le salieron los intestinos y murió. Una muerte algo y penosa, ¿no creen? Y no lo enterraron en los sepulcros de los reyes.
y reinó su hijo Ocosías, que reinó aproximadamente en el año 841 a.C. y reinó un año. Anduvo en los malos caminos, porque su madre lo aconsejaba para que actuara cruelmente. Era amigo de Joram, rey de Israel, y fue a la guerra con él para pelear contra los sirios. Israel va a pelear con los sirios y Ocosías, rey de Judá, va a ayudarle. Y Joram, el rey de Israel, es herido. Pero Dios ya había escogido al sucesor de Joram. Había escogido a Jehú para que acabara con toda la descendencia de él. Jehú mata a Joram y reina en su lugar. Jehú comienza a reinar aproximadamente en el año 841 a.C. y reinó 28 años. Exterminó a toda la casa de Acab, derribó el altar de Baal y mató a todos los sacerdotes de una manera muy astuta. Dios le prometió una larga descendencia en el trono y así lo cumplió, pero él no anduvo en los caminos de Dios e hizo pecar a Israel. También Jehú mata a Ocosías, rey de Judá. Desde el reinado de Acab, rey de Israel, hasta que Jehú terminó con la vida de los reyes de Judá e Israel, han pasado 34 años más del reino dividido. Tal vez les parece un poco enredado, pero en esta fecha los reinos se ven unidos porque en esta época no hubo guerra entre ellos, sino alianzas y parentesco, que llevó todo a mal término, porque hacían lo malo ante los ojos de Dios. Por eso es mejor verlas así juntas las historias. Además, todavía falta más tragedia y drama en esta historia del reino de Judá. Pero esto lo veremos la próxima semana. Hagamos un breve repaso de los reyes. Comencemos con el reino del sur, llamado también Judá, con Josafat, que hizo lo bueno. Tenemos a Joram y Ocosías, todos ellos de la descendencia de David, pero estos dos últimos hicieron lo malo, porque emparentaron y tuvieron amistad con el reino del norte. En este reino tenemos a Acab, considerado el rey más malo de todos, y luego tenemos en el reino a su hijo Ocosías, y luego a Joram su hermano, estos de la dinastía de Omri, que hicieron lo malo, y por último a Jehú, comandante del ejército de Joram, que acabó con toda la dinastía de Acab, que también hizo lo malo. Dios es un Dios de orden, es el Rey de Reyes, y no hay otro más poderoso que Él, aunque estos reyes lo olvidaron y quisieron ver el poder de otros dioses, el cual no tienen porque son creaciones humanas. Dios siempre les demostró que solo hay un Dios todopoderoso, omnipotente y que nada se escapa de su voluntad. Un Dios que todo lo conoce y que no cambia de parecer, porque lo que dijo lo cumplió, tanto lo bueno como lo malo a consecuencia de sus pecados, que no solamente hacían ellos, sino que llevaban a todo el pueblo a hacerlo, porque ellos como reyes eran el ejemplo para el pueblo y obvio fueron un mal ejemplo. La desobediencia a Dios trae consecuencias graves en nuestras vidas, que puede pasar de generación a generación, como lo hemos visto en las historias de los reyes. Los planes de Dios son perfectos, y aunque a veces quisiéramos ir en otro camino, la voluntad de Dios se hará. Oremos para que Dios nos guíe por sus caminos y aprendamos a obedecerlo y ser los hijos que Él quiere que seamos. Nos vemos la próxima semana. No olviden leer su Biblia, hacer sus devocionales, orar y hacer las actividades. También manden una foto de cómo va quedando su línea del tiempo. Les dejo el texto a memorizar. Dios los bendiga.